con ustedes entonces el PowerPoint de la clase. Avísenme cuando lo puedan empezar a ver. Recuerden que no estoy viendo el chat. Avísenme cuando lo empiecen a ver. Ya. Sí, ya se ve. Pantalla completa. ¿Pantalla completa? Sí. Excelente. Sí. Bueno, pues nada, vamos a empezar con sistema nervioso. Hemos visto ya la gran mayoría de sistemas hasta ahora. Por favor, mutear el micrófono, el que lo tiene desmuteado. Hemos visto la gran mayoría de sistemas ya hasta la fecha de hoy. Cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, cómo funcionan estos sistemas. Por encimita solamente, aunque la parte funcional es para mí la más chévere. La parte anatómica es sumamente interesante también. En esta imagen que pueden ver aquí estamos viendo no más que una secuencia de resonancia magnética nuclear o un MRI de dos cortes cerebrales, un corte coronal con un componente transverso del lado izquierdo y un corte sagital del lado derecho. El sistema nervioso se puede decir a la gente, oh, sistema nervioso es solamente cerebro. La realidad es que no es así. El sistema nervioso incluye cerebro, incluye médula espinal, incluye los nervios propiamente que accionan y también incluye ciertos componentes que no son necesariamente nervios que producen estimulación nerviosa. Es un sistema complejo, es tan complejo que todavía muchos de los aspectos que se regulan en el cerebro, como el sueño, como los sueños, como los pensamientos, la memoria, tenemos una vaga idea de cómo funcionan, pero hasta ahora no tenemos de manera tan clara cómo funcionan. Así que nada, empecemos el final, empecemos sistema nervioso. Y les dejé esta frase esta mañana por el mensaje en el grupo de Albert Einstein que dice: aquel que de manera alegre marcha hacia la música en el rango y filas del ejército, entre comillas, por eso es lo que significa rango y fila, rank and file, ya se ha ganado mi desprecio. Ha sido otorgado un cerebro grande por error, ya que con él, para esto solamente, perdón, la médula espinal fuera suficiente. ¿Qué ustedes entienden por esa frase? Para mí es como que si no lo usan para razonar, que para qué se lo dan. Ok, es una opinión buena. ¿Otra persona? Carmen, ¿verdad? Ajá. ¿Quién más? O sea, como que en la médula espinal están los nervios que necesita para caminar y para etcétera, o sea, lo que él está haciendo mientras está marchando, entonces él no tiene el cerebro, no lo está usando para lo que él necesita, o sea, él tiene cerebro de más, básicamente. Básicamente, sí. ¿Alguien más con otra opinión? Que básicamente es como si la persona no tuviera libre pensamiento, como si solamente se fuera como, y que no necesita cerebro para eso, si va a seguir con que si no va a razonar, no necesita cerebro. Exacto. Hay cosas que tú puedes hacer con un cerebro perfectamente, como yo voluntariamente tomar esas tarjetas, por ejemplo, con mi mano, no sé si pueden ver mi cámara, y hacer un movimiento practicado, repetitivo, consciente. Hay otras cosas que se hacen a través de la médula, que les explicaba yo hace un tiempo cuando dábamos clases físicamente sobre los reflejos, por ejemplo, para lo cual tú simplemente necesitas tener una médula espinal que tenga una neurona aferente, una neurona eferente y un impulso nervioso. Entonces él decía como un genio, que era Albert Einstein, porque el tipo era un genio, él decía básicamente que esa persona ya tiene su desprecio porque francamente hay otras personas que pudieran estar haciendo un mejor trabajo con ese cerebro, con ese gran cerebro, y no simplemente utilizándolo para seguir órdenes bajo un sistema de comando de rango. Pero nada, el sistema nervioso no es tan sencillo como parece. Si ustedes ven la descripción de su programa, si nos enfocáramos solamente en eso, la clase se da en 15 minutos. La realidad es que vamos a entrar un poquito más en profundidad para que vean un poquito más de cerebro y nervios. Y terminaremos entonces con algo que no está acá, que son la pleura, el peritoneo y el pericardio del cerebro, que son las meninges. Sistema nervioso, si tenemos que poner un texto, como a ustedes les gusta el texto en las diapositivas, es una red organizada de tejido nervioso que está en el cuerpo. Tiene el sistema nervioso central, como lo mencioné, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, que incluyen los nervios
que van a ir desde la médula al resto del cuerpo, además, como les mencioné, de otros tejidos especializados. Así como un sistema endocrino, ustedes van a tener órganos propiamente endocrinos, que son hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, ustedes van a tener páncreas, ustedes van a tener suprarrenales, ustedes van a tener las gónadas. Hay órganos como el sistema PUT, que no necesariamente tú vas a definir como un órgano, ¿ok? Pero regula el sistema nervioso, el sistema endocrino de cierta forma. De esta misma forma, tú vas a tener células y componentes que van a estar en lugares específicos que te van a regular el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, como una estructura general, le mencioné 3 cosas: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Eso es parte del sistema nervioso, porque hay una parte que se llama sistema nervioso autonómico, que está aquí abajo, que es parte del sistema nervioso, pero es la parte que nosotros no podemos regular. Piensa en el sistema nervioso autonómico como un sistema muscular de músculo liso. Es músculo, pero las acciones que ejecuta el músculo son acciones involuntarias. Cuando usted, por ejemplo, está caminando por la calle y un perro le ladra, usted libera adrenalina, y esa liberación de adrenalina produce que sus músculos se contraigan, que su corazón se acelere, que su presión se eleve. Usted no hace eso voluntariamente. Eso lo hace de manera autonómica el sistema nervioso simpático. Cuando le pasa lo mismo, usted lo que le pasa es que se va en diarrea, usted lo que hace es que activa el sistema parasimpático, que estimula el sistema gastrointestinal de manera positiva. Eso es el sistema nervioso autonómico. Sistema nervioso central y periférico, entonces, sistema nervioso voluntario, es lo que nos permite trabajar con estructuras como el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal y los nervios periféricos, que nos van a permitir ser de manera voluntaria y consciente. Ahora, no es que el sistema nervioso autonómico es un sistema nervioso independiente. Parte de sus funciones se llevan a cabo a través de los nervios periféricos, ¿ok? Hay ganglios periféricos, que son puntos de contacto entre neurona y neurona, que van a venir por nervios periféricos, pero son ganglios autonómicos. Así que no lo vean como 2 sistemas separados, son sistemas interconectados que tienen funciones diferentes. Si yo quiero mover mi brazo hacia arriba, pues yo mando un mensaje de mi cerebro al cerebelo, la médula espinal, y esa médula espinal pasa el mensaje a un nervio periférico, nervio motor específicamente eferente, que produce que mi hombro contraiga los músculos correspondientes para elevar el brazo. De la misma manera, lo que ustedes están oyendo de mi parte va a llegar a sus oídos, al tímpano, a los huesecillos, al oído interno, al vestíbulo coclear y de aquí al centro de procesamiento de los sonidos en el cerebro para ser procesado y ser interpretado como una onda auditiva. Eso es el sistema nervioso periférico. Ahora, cuando su sistema nervioso, cuando sus ganglios, por ejemplo, oftálmicos, reciben señal de la luz, y esa señal de la luz manda una señal al centro del ojo, en el cerebro, que contraiga la pupila porque está entrando demasiada luz, ¿ok? Eso es un reflejo, una cadena refleja ese sistema nervioso periférico, ¿ok? Cuando su adrenalina se eleva y esa adrenalina eleva la frecuencia cardíaca, eso es sistema nervioso autonómico simpático. Cuando usted se da su hartura y estimula la liberación de gastrina, y la gastrina pasa al sistema nervioso y estimula la liberación de hormonas que contraen la musculatura, la vasculatura muscular periférica y llevan la sangre al sistema estomacal, se está activando el sistema nervioso parasimpático. Si tenemos que hablar del sistema nervioso central, entonces vamos a tener el sistema nervioso central, lo que es el cerebro, el puente, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Todo eso compone el sistema nervioso central. ¿Ok? El cerebro como tal es una estructura que vamos a ver en detalle un poquito más adelante. El cerebro, o encéfalo, mejor dicho, encéfalo, se va a componer de 2 hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, que son básicamente iguales. Va a tener un tálamo, un hipotálamo, con su hipófisis aquí abajo. Va a tener entonces la porción del puente, bulbo raquídeo y la médula espinal, y el cerebelo, que algunos lo consideran el centro de control del equilibrio. ¿Cómo se orienta el cerebro? Bueno, es un corte sagital. Vamos a tener una porción anterior, una porción posterior, una porción lateral y lateral, ¿ok? Inferior y superior. Y recuerden, que lo vamos a ver más adelante, que tenemos los diferentes lóbulos cerebrales, ¿ok?
pares iguales en cada lado del cerebro. Si ustedes se fijan, aquí hay un espacio, aquí donde está el pointer, hay un espacio. Aquí y aquí debajo, en el cuerpo calloso, se va a producir el líquido cefalorraquídeo, que va a bajar a través de los ventrículos cerebrales, a través del canal central de la médula, ¿ok? Va a rodear todo el tallo cerebral, toda la médula, todo el cerebro. Le va a servir como nutrición y amortiguamiento. Recuerden que tenemos el espacio pericárdico, el espacio pleural, el espacio peritoneal. Así tenemos un espacio alrededor del cerebro, entre las meninges, entre las membranas, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Esto entonces es el periférico. El sistema nervioso central, ¿qué es? Cerebro, puente, bulbo, médula. Entonces el sistema nervioso periférico va a ser todos los nervios que salen tanto del cerebro como de la médula espinal, que van a ir a órganos diana o van a venir de órganos diana. Diana significa objetivo, ¿ok? Target. Recuerden que la médula espinal se extiende desde el bulbo raquídeo, ¿ok? Hasta L1, L2, ¿ok? Donde sigue como cordones o filetes nerviosos, ya que la médula como tal para en el cono medular a nivel de L1, L2. Esos nervios periféricos, recuerden que estudiamos plexo braquial, recuerden que estudiamos plexo lumbar y sacral, ¿ok? Esos nervios que vimos en esos plexos son los nervios periféricos. Esos pares craneales que ustedes pudieron ver son parte de los nervios periféricos. O sea, como ustedes vean, por ejemplo, aquí, bueno, a nivel del tórax tenemos los intercostales. Sí, son un conjunto de nervios, pero son nervios periféricos. Los nervios te van a llevar información motora y van a traer información sensitiva. So, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos miembro superior? Que, por ejemplo, el nervio mediano, ¿ok? El nervio mediano bajaba hacia la porción lateral de la mano, el pulgar, el dedo índice y el dedo mayor. La información que llevaban era motora, pero la misma información sensitiva viajaba hacia el nivel de la médula espinal y llevaba la información entonces hacia el cerebro. Todos esos nervios que ustedes ven acá son parte del sistema periférico. El ciático, el tibial, el común peroneo, el profundo y el superficial peroneo y el sural. El genitofemoral, el ulnar, el radial, el mediano, todos son nervios periféricos. Un resumencito: sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Y el periférico, nervios craneales, nervios espinales y nervios periféricos. ¿Ok? ¿Qué contiene? Cuando ustedes vean lo que contiene, ¿ok? Son el tipo de células neuronales que van a tener. Ustedes van a tener neuronas sensoriales o sensitivas y motores a nivel del periférico, a nivel del central, neuronas de relevo o interneuronas, aunque también van a tener neuronas motoras. Esta imagen a mí me encanta porque es una imagen gráfica de lo funcional del sistema nervioso simpático y parasimpático, que son el sistema nervioso autónomo. Les recomiendo que la lean y se la aprendan para el resto de sus vidas. Aquí es que se va a definir cómo el sistema parasimpático y el sistema simpático trabajan sobre cada órgano, o sobre cada órgano diana. Ustedes van a ver aquí el cerebro, van a ver la médula, y todos estos punticos que ven a mano derecha son ganglios, ¿ok? Esos ganglios van a ser puntos de comunicación entre médula, vía, órgano. Y entonces ustedes van a tener dos tipos de respuestas primarias. Una respuesta descansa y digiere a mano izquierda, y una respuesta corre o pelea a mano derecha. Sistema simpático, sistema parasimpático. ¿Qué significa la respuesta descansa y digiere? Esa es la respuesta del sistema nervioso parasimpático, del sistema nervioso de descanso. Cuando se activa su neurotransmisor principal, va a contraer las pupilas, aumentar la producción de saliva, bajar la frecuencia cardíaca, dilatación de los vasos sanguíneos de manera indirecta, no de manera directa. Fíjense que no hay una vía eferente. Va a contraer los bronquios, ¿okay? Va a bajar el flujo sanguíneo en los músculos, va a aumentar la motilidad del sistema gastrointestinal y va a incrementar la digestión enzimática. Nada en el hígado, nada en los riñones, perdón, nada en las adrenales porque es parasimpático y contrae la vejiga. ¿Okay? Así como contrae la vejiga, incrementa la motilidad intestinal. La respuesta simpática de pelear o volar o salir corriendo, lo que va a hacer es prepararte para la batalla.
Es la respuesta que la mayoría de personas tienen cuando se exponen a una situación de rápido estrés, un susto. Dilatar las pupilas, bajar la producción de saliva, incrementar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos, aumentar la dilatación bronquial para que más aire entre. El flujo sanguíneo de los músculos aumenta, saca toda la sangre del sistema gastrointestinal hacia afuera, hacia cerebro y músculo, libera glucosa para aumentar el azúcar sanguíneo, además de que estimula la producción de las glándulas adrenales para que salgan hormonas de estrés como cortisol, incluyendo la adrenalina, además de relajar la vejiga. Recuerden que al relajar la vejiga no sale pipí. Al relajar la vejiga, al relajar el detrusor de la vejiga no se contrae y quita la sensación de orinar. ¿Ok? Esas son las dos respuestas. Simpática, pelear o correr. Parasimpática, descansar y digerir. Otra imagen parecida. ¿Ok? Las vías amarillas van a ser las vías simpáticas. Las vías azules, las parasimpáticas. Entonces, todas esas vías, ¿okay?, van a llevar y van a recibir información. Por ejemplo, la vía amarilla va a llevar información a nivel del ojo, a nivel de las lacrimales, a nivel de las submaxilares, que son glándulas, ¿ok? Va a llevar a nivel del corazón, a nivel de los bronquios, y las azules van a llevar hacia atrás. Fíjense lo que les decía, los ganglios rojos en este caso, el ganglio ciliar, el ganglio esfenopalatino, submaxilar, óptico, que son puntos de contacto intermedio, ¿ok? Para las vías que van a ser motoras y sensitivas. Y perdón, les dije un error, ¿ok? Las amarillas en este caso van a ser las parasimpáticas y las azules van a ser las simpáticas, ¿ok? Todo eso es sistema nervioso periférico, pero en su porción autonómica, parasimpatética y simpatética, o simpática y parasimpática. Otra imagen más de lo mismo, las vías que van a ser continuas, ¿okay?, son las fibras pregangliónicas, las líneas discontinuas son postgangliónicas. Recuerden que los ganglios son punticos de contacto como un relay, como una parada para la señal nerviosa, ¿ok? Entonces, así mismo como ustedes pueden ver las ramas vasculares, ustedes van a ver parte del sistema nervioso. Por ejemplo, lo verde es parasimpático, lo morado es simpático. Ustedes van a tener el ganglio óptico, por ejemplo, que cuando sirve de relay en la glándula salival, ¿okay?, va a llevar información de la médula, hace su parada y luego llega a la glándula. ¿Qué va a hacer con las salivares? Incrementar la producción de saliva. El parasimpático a nivel del ojo, ¿qué va a hacer en el ganglio ciliar? Va a estimular la contracción de la pupila. Mientras que el simpático, va a hacer lo contrario, dilatarla, disminuir la producción de lágrimas, disminuir la producción de saliva, incrementar la broncodilatación, incrementar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, liberar glucosa, disminuir la producción de insulina para que la insulina no guarde glucosa, todo lo contrario, glucagón para que se libere más glucosa almacenada, disminuir la producción de orina en el riñón para no perder líquido, porque tenemos que estar atentos, aumentar la producción de adrenalina, disminuir la sangre a los intestinos, relajar la vejiga para que no se orine. Sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático, noradrenalina y adrenalina. Neurotransmisor principal del sistema nervioso parasimpático, acetilcolina. Interesantemente, preganglionar, a nivel preganglionar, aquí en la de la izquierda, toda la transmisión va a ser con acetilcolina. Postganglionar, a nivel simpático, adrenalina y noradrenalina. A nivel parasimpático, va a ser acetilcolina. Entonces, el sistema nervioso central, como ya le mencioné, encéfalo, médula espinal y el tronco, que va a tener mesencéfalo, puente y bulbo. El cerebelo es parte también del encéfalo, y eso es lo que compone el sistema nervioso central. El encéfalo, o el cerebro como tal, va a tener tres partes, que van a ser el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo.
Vamos a tener los ventrículos, que vamos a ver más adelante. Puente, bulbo, cerebelo y médula espinal. Entonces, como aquí está mencionado, la corteza cerebral no es más que la porción del cerebro que va a tener el componente principal de las neuronas que van a accionar en cuanto a función cerebral, o como dice la gente, funciones superiores, funciones de pensamiento, de lógica, del movimiento, de sensación, sensibilidad, escuchar, oler. El cerebelo, que va a integrar la información y la coordinación del movimiento. El tálamo, que es el número 3, que controla también movimiento y tono muscular. El hipotálamo, que controla las acciones involuntarias. El tronco encefálico, que va a hacer funciones vitales, por ejemplo, la regulación de la presión arterial. Centro cardiorrespiratorio está en el tronco encefálico, que incluye puente y bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo, que está aquí, que es el número 8, que aquí está un poquito exagerado el tamaño del bulbo. Como ustedes pueden ver el bulbo aquí, en la imagen previa, el tamaño que tiene, lo que se integra, esto es simplemente un diagrama. El bulbo, que me regula funciones viscerales. La hipófisis, que la vimos en endocrino, se va a encontrar justamente aquí abajo, debajo de la hipófisis, del hipotálamo, en la silla turca, y la médula espinal, que me va a dar la comunicación entre el encéfalo y el nervio periférico. En una imagen más real, ¿ok? Vamos a ver la corteza cerebral acá, con todas sus fisuras, sus giros y compañía por acciones. Corteza cerebral, funciones superiores. Cerebelo, coordinación de movimiento y balance. ¿Ok? Vamos a tener entonces el tálamo, que es esta parte acá. El hipotálamo, que es esta parte acá. La hipófisis, que está acá abajo, que es la glándula. Y el quiasma óptico, que está justamente acá con el nervio óptico. Vamos a tener entonces lo que le mencioné ahorita, el plexo coroide, que está aquí debajo, en el techo del tercer ventrículo, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo va a bañar entonces los ventrículos, va a bajar por el canal central, ¿okay?, de la médula, va a salir por el foramen principal, debajo el foramen mediano, a nivel del cerebelo, para irrigar también el cerebro, y va a ser un líquido suspensorio, un líquido de comunicación, un líquido de nutrición para el cerebro, obviamente además de las arterias, que le van a llevar su nutrición propiamente dicha. Esto que ven aquí atrás es la glándula o el cuerpo pineal. Se dice que aquí se regula el sueño, el ciclo circadiano. Y esa es la estructura, principal de lo que es el encéfalo, en un corte sagital a nivel de línea media. Importante recordar, corteza cerebral, cerebelo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo y la médula espinal. ¿Ok? La hipófisis, hipotálamo y tálamo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y los primeros y segundo ventrículo lo vamos a ver en otro corte, pero están acá, ¿ok?, dentro de los hemisferios derecho e izquierdo. Entonces, ese cuerpo calloso, ¿ok?, ese cuerpo calloso, ese plexo coroide, van a ser lugares para la producción de líquido cefalorraquídeo. Si yo salgo a un corte sagital, pero de manera externa, ¿ok?, ahora estoy viendo el cerebro desde afuera, de una vista lateral, pues tengo todo esto, que sin contar el cerebelo, va a ser hemisferio cerebral, en este caso el izquierdo. Ahora, el hemisferio va a tener entonces los lóbulos que se van a corresponder parcialmente a los huesos. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. ¿Ok? ¿Recuerden los huesos? Pues así mismo tenemos los nombres de los lóbulos cerebrales. Esos lóbulos se van a dividir de manera anatómica por unos surcos o fisuras. ¿Ok? Por ejemplo, la fisura lateral, o la de Silvio, que está acá. El surco central o fisura central. Y el longitudinal, que es el que divide el hemisferio derecho y del izquierdo. A nivel externo vamos a ver entonces la corteza cerebral siempre, cerebelo, y lo que es entonces el puente, el bulbo y la médula espinal. A nivel externo no vamos a ver ni tálamo, ni hipotálamo, ni hipófisis, ni ventrículos, nada de eso. Vamos a ver surcos y fisuras, vamos a ver hemisferios y vamos a definir lóbulos. No lo vamos a diferenciar porque no tienen colores, ¿ok? Se van a diferenciar por estructuras como el surco central, la fisura de Silvio o lateral y la fisura interhemisférica o longitudinal. Si lo vemos superiormente,
Vamos a tener entonces la fisura longitudinal. Vemos aquí 2 lóbulos frontales, 2 lóbulos parietales, 2 lóbulos occipitales, el lóbulo temporal, ¿ok? Y la fisura central, fisura lateral o de Silvio y fisura longitudinal. Cada cerebro, como le dicen a veces cerebro derecho e izquierdo, maneja de una manera más especializada que otra funciones, lo que se llaman las funciones principales, ¿ok? O el nombre correcto, funciones superiores, como el pensamiento, la lógica, las emociones y demás. Ahora, en una vista externa, lateral, superior e inferior, en la superior vamos a identificar, como les dije, la fisura interhemisférica o longitudinal, y así mismo se vería un cerebro humano. Tú no vas a decir, bueno, mira, aquí está la división entre el parietal y el frontal. De manera lateral se puede ver la división con el surco central, que miren que no es un surco completo como el surco o la fisura lateral o de Silvio, ¿ok? Pero a nivel occipital, fíjense que no hay una división clara. O sea, tú no puedes decir, mira, aquí termina y aquí empieza el occipital. Entonces, a nivel interno, tú sí vas a tener divisiones, pero a nivel externo, tú no tienes cómo diferenciar temporal, de parietal como tal y occipital como tal. Vamos a tener cerebelo, tallo cerebral, ¿ok? Tallo cerebral. Y cuando hacemos entonces el corte sagital a nivel de la línea media, pues sí vamos a tener entonces cuerpo calloso, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, ¿ok? Mesencéfalo acá, puente, bulbo raquídeo, médula, cerebelo, tálamo, hipotálamo, hipófisis, cuerpo calloso y plexo coroide. Producción de líquido cefalorraquídeo. Miren qué interesante aquí abajo en este corte inferior, los lóbulos temporales, lóbulos frontales, cerebelo, y ustedes van a ver entonces los nervios craneales, los pares craneales. Bulbo olfatorio, ¿ok? El nervio óptico, que está acá, con su quiasma óptico y compañía por acciones. Acá, entonces, ustedes van a ver, ya esto es más con cultura general, funciones principales dentro de los diferentes lóbulos. Ustedes van a tener funciones motoras, por ejemplo, acá. Perdón, funciones sensoriales, sensitivas. Entonces, ustedes van a ver que, a pesar de no tener estructuras que dividen estas áreas, ya los científicos han estudiado cómo. Bueno, con resonancias funcionales, ellos hacen estímulos a una persona con un aparato de resonancia magnética y ellos ven cuáles áreas del cerebro, teóricamente, entre comillas, se prenden. ¿Ok? Que así pueden ver entonces. Ahora, el lóbulo frontal, ¿por qué se hacen la lobectomía frontal? Porque el lóbulo frontal se ha demostrado que es el lóbulo principal donde se dan las funciones superiores, como resolución de problemas, pensamiento, planificación, juicio, expresión emocional, creatividad y control de las actitudes. Por eso, cuando una gente daba problemas antes, ¿qué hacían? Una lobectomía frontal. Que sacaban el lóbulo frontal y, ¡oh Dios! ¿Ok? Eso, ¿quién sabe lo que es? ¿Cómo se llama eso? Homúnculo. Ya, che, te están en esto, señores. Esa es una representación gráfica del homúnculo, ¿ok? ¿Qué es el homúnculo? Es una distribución teórica, bueno, teórica no, funcional, de cómo las neuronas, ¿ok?, de la corteza sensorial y sensitiva tienen influencia en las partes del cuerpo, sabiendo que de las partes que más tienen proporción de afección neuronal van a ser las manos y los pies. Nuestras manos son nuestro principal contacto con el mundo, por ende son tan especializadas que una gran parte de la corteza tiene una sección específica. O sea, en vez de tener una sección corta para la mano, el pulgar tiene su propia parte, los dedos individuales. Mire que el pulgar tiene su propia parte en el homúnculo, ¿ok? Igual que la lengua, ¿ok?, que son nuestras partes del cuerpo que nos hacen estar en contacto con la gente, que nos ponen en comunicación. Como las manos son tan especializadas, pues tienen que tener una gran porción a nivel sensitiva y a nivel motora, ¿ok? Igual con los pies, ¿ok? Y obviamente la parte de los genitales a nivel sensitivo. Entonces, me gustaría destacar acá, no sé si recuerdan cuando vimos en columna, que hay 7 vértebras cervicales. Recuerden eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Sin embargo, no tenemos solamente 7 nervios o 7 pares de nervios cervicales, tenemos 8. Recuerden de eso, que el primer nervio cervical sale a nivel de occipital y C1. Occipital,
y C1. Por eso es la raíz C1. La raíz C2 sale entre C2 y C3. La raíz C7 sale entre C6 y C7. Y la raíz C8 va a salir entre C7 y T1. De T1 hacia abajo, ahí sí, la raíz nerviosa se va a llamar como la vértebra que le queda superior. Ahora, solo hay 7 vértebras cervicales y hay 8 nervios cervicales. ¿Por qué? Porque el primer nervio sale entre occipital y la primera vértebra. Eso tienen que recordarlo, ¿ok? ¿Cuántas raíces torácicas hay? 12, una por cada vértebra. Y lumbares, 5. Y sacra, 5. Y cervicales, 8. Miren qué fuyenda dice ahí. Perdón que hice un tollito ahí. Miren qué lindo si puedo ver eso. Oh, pero señores, que mucha chance. Que aquí yo sé lo que hice. Aquí ya sé lo que yo hice. Ajá. 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 Ok. Ajá. Entonces, siguiendo con el sistema nervioso, ya yo sabía que había un error ahí medio raro. Siguiendo con el sistema nervioso central, luego que pasamos puente, bulbo raquídeo, médula, la médula baja sale por el foramen magno, recuerden eso, pasa por el canal medular, por el canal espinal, por los forámenes vertebrales, principales de cada vértebra cervical, torácica, lumbar y sacro, a nivel de L2, L1, L2, ya no es médula, sino que acá se convierte en cono medular, cierra en cono medular, y lo que sigue entonces es las raíces de los nervios que continúan, que van a ser los nervios lumbares y sacros. A cada nivel cervical, la médula me va a dar un par de nervios espinales, ¿ok? Cada nervio espinal me va a dar una raíz anterior y una raíz posterior. Como lo podemos ver acá, va a tener la médula, que me va a dar una raíz posterior y una raíz anterior, ¿ok? Recuerden que esa médula baja por el canal medular y que a medida que va pasando cada nivel va dando un par de raíces, una izquierda y una derecha. Y cada raíz izquierda y derecha va a tener entonces un componente dorsal y un componente ventral o anterior, ¿ok? Y esos componentes van a salir y van a dar los diferentes nervios espinales. En una vista un poquito más detallada, ustedes van a ver entonces el componente anterior, el componente posterior, los ganglios de las raíces dorsales, como les mencioné que teníamos ganglios que son como puntos de conexión. ¿Okay? En los ganglios vamos a tener generalmente los cuerpos neuronales, en las raíces de esos fascículos vamos a tener los axones, con la comunicación entre una neurona y otra. Eso lo vamos a ver al final de la clase. La médula va a tener lo que se llama un canal central, que es esto que está acá, por ahí baja el líquido cefalorraquídeo, que luego sale al final en el cono medular para bañar la médula completa, luego subiendo. Vamos a tener entonces en la médula una definición de sustancia gris, que vamos a ver al final lo que es eso, y sustancia blanca. La sustancia gris la vamos a ver en detalle ahora, igual que la sustancia blanca. De nuevo, la médula que va bajando me da la siguiente estructura. Un nervio espinal, un par de nervios espinales, uno de cada lado, con una raíz dorsal y una raíz ventral, y su ganglio, de la raíz dorsal. Además, vamos a tener los tractos en la sustancia blanca y en la sustancia gris. La sustancia gris, piénsenla como cuerpos celulares que están recibiendo información y conectando información. Y las sustancias blancas, ¿ok? Vamos a tener tractos que van a llevar y van a recibir información sensitiva y motora. ¿Ok? Sensitiva y motora. Esa información que va ascendiendo y descendiendo de la médula es la que se va a encargar de llevar la información a los nervios que van a salir entonces a movilizar nuestro cuerpo y recibir información entonces para llevar el cerebro a ser interpretada. Entonces, una pregunta. Si hay información que va a salir a los nervios periféricos para producir movimiento, ¿viaja en tractos que descienden o en tractos que ascienden? Si hay información que va del cerebro al cuerpo, a los músculos, para producir movimiento, ¿va en tractos que ascienden o en tractos que descienden? Que descienden. Claro.
Es así de sencillo. Los tractos que descienden se originan a nivel del cerebro. Las neuronas, las motoneuronas, van a estar a nivel de la corteza cerebral. Esas motoneuronas van a mandar la señal, va a bajar la señal entonces por la médula en los tractos descendientes, que van a ser todos estos que están acá. No tienen que aprenderse esos tractos, ¿ok? Son los rojos. Cuando esos tractos descendientes lleven la señal entonces, forman su fascículo nervioso y van a llevar la información motora. Los tractos ascendentes, entonces, van a llevar información sensitiva, ¿ok? Para ser interpretada por el cerebro. Los principales, los posteriores, la columna blanca dorsal, que son el fascículo gracil y el fascículo cuneado. Gracil es igual que el músculo, ¿ok? Entonces, como ustedes saben que esa información motora va a ser la que descendiente. Bueno, ustedes van a ver tractos córtico-espinales, por ejemplo, ¿ok? Y si ustedes ven un tracto córtico-espinal, tiene que bajar de corteza a espina, a médula. Y como tenemos tractos córtico-espinales y la información motora principalmente se da en la corteza, pues tenemos ahí una idea. Cuando ustedes vean tractos espinotalámicos, espinocerebelar, recuerden que lo que lleva al tálamo y al cerebelo me regula posición y balance, ¿ok? Tono muscular, ¿ok? Eso no es voluntario. Eso no, recuerden que cuando hablé de tono, el tono te lo da el cerebelo, el tálamo, para que tú mantengas una postura. Entonces, los tractos descendientes van a ser los tractos motores y los tractos ascendientes van a ser los tractos sensitivos. Esos tractos que ustedes ven aquí, yo no puse esa imagen, yo la quería poner, pero no la encontré rápido, buena y clara. A un nivel del tallo cerebral, o sea, entre el cerebro, entre el encéfalo y la médula, van a hacer lo que se llama la entrecruzación de las fibras. O sea, que por ejemplo, el tracto vestíbulo espinal, ¿ok? Perdón, el tracto tectoespinal, por ejemplo, que está acá como un tracto descendente, a nivel alto, a nivel entre encéfalo y médula, va a cruzar de izquierda a derecha y el derecho va a cruzar de derecha a izquierda. Por eso es que cuando tienes un derrame cerebral, ¿ok? A nivel del cerebro derecho, tú pierdes funciones motoras y sensitivas del lado izquierdo. Porque los tractos medulares se cruzan en un nivel. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? Por ejemplo, el tracto lateral córtico-espinal, que es uno de los tractos principales de motores, a nivel del lugar donde se entrecruzan las fibras, pasa, cerebro derecho va bajando el axón neuronal, se cruza al lado izquierdo, baja y da su información motora al brazo izquierdo. Si yo tengo un derrame cerebral, por ejemplo, del lado derecho, voy a perder la función motora del lado izquierdo. Hay información que no se afecta en esta entrecruzación de las fibras, ¿ok? Por eso lo van a ver un poquito más en fisiología. Fíjense cómo la médula va modificando su estructura a nivel que va descendiendo, cómo va cambiando a nivel de las vértebras, igual que el espacio o el foramen vertebral, foramen medular, ¿ok? Pero eso no tiene mucho interés ahora. Saber que la sustancia gris se va a definir como lo que se le llama las astas posteriores o los cuernos posteriores, los cuernos dorsales, ¿ok? Los cuernos anteriores o ventrales y los cuernos laterales. Esos puntos medios no se llaman cuernos, se llama comisura gris, comisura de la sustancia gris. Astas posteriores, astas anteriores, laterales, ¿ok? Y comisura gris. Igual acá, cuernos posteriores, cuernos anteriores, laterales y comisura gris. Entonces, sí, como yo puedo, para lo que usted dijo ahora, pero como resumido, ¿cómo yo puedo diferenciar sustancia gris de sustancia blanca? Que a nivel real se ve así mismito. Y tú vas a ver entonces, literalmente gris y blanco, a nivel cerebral y a nivel medular. Yo quería explicarlo al final, eso. Yo tengo la diapositiva de por qué se ve gris, no una diapositiva, es entender por qué. Lo gris generalmente tiene células, ¿ok? Lo blanco tiene generalmente axones, que son como los brazos de la célula que conectan célula con célula. Y son blancos porque van a estar cubiertos de una membrana que se llama mielina, ¿ok? Entonces, donde tienen tractos, donde tienen nervios
o sustancia axonal con mielina, se va a ver blanco. Donde se ve gris es porque hay cuerpos celulares que no tienen mielina generalmente. Pero a nivel del encéfalo, bueno, tengo imágenes reales al final. A nivel del encéfalo se va a ver también. Tú vas a ver la parte azul y roja, se va a ver en una resonancia gris, y la parte central de la corteza cerebral se va a ver blanca, porque eso incluye ya los axones celulares que van bajando para llevar la información o recibirla. Entonces, aquí lo que vemos es una imagen de la médula en diferentes niveles desde T10. T10, 11, 12 y L. Que yo les dije que a nivel de L1, L2, la médula va descendiendo en lo que se llama el cono medular. ¿Ok? Y ese cono medular ya no es médula. Ahí lo que tú vas a tener es el origen de ciertos nervios, como los nervios de L1, 2, 3, 4 y 5. Mírenlo aquí donde se ven. A medida que la médula va bajando, ¿ok? Va dando raíces nerviosas que van a bajar con ella a cada lado. Ahora, a nivel ya de L1, L2, esas raíces nerviosas van a ser lo único que hay. No van a haber una médula como tal, sino raíces nerviosas que van a descender a salir a nivel del foramen intervertebral de L1, L2, L2, L3, L3, L4. Por eso es que las punciones lumbares son tan chéveres y se hacen a nivel lumbar, porque ahí no hay mucho riesgo de darle a una médula. Si yo traigo una aguja y la introduzco a nivel posterior, por ejemplo, acá, le puedo dar a la médula fácilmente. Ahora, si entro la aguja por acá a nivel de L2, L3, puede que el nervio que se puede desplazar, que es móvil, se desplace hacia un lado y no necesariamente tengo que funcionar la médula. ¿Sí? Una pregunta. Dale, Lucía. Cuando una persona entonces tiene hernias debajo de L2, ¿una cirugía no sería tan riesgosa como si fuera...? Exactamente. De hecho, las hernias lumbares, ponte que tú tengas una hernia en T12, que es bien raro, una hernia T12, T11. Sería muy riesgoso entrar a nivel posterior porque la médula te ocupa el canal completo. Si este es mi canal medular, a nivel de L1, y aquí yo tengo fileticos de raíces, filetico de raíces, filetico de raíces, filetico de raíces. Pues yo puedo entrar con un separador, entrar mi separador acá y empujar todo hacia el lado opuesto. Ahora, si yo tengo esa misma canal medular y tengo una médula que me ocupa ese espacio, ¿a dónde yo voy a empujar la médula? La médula va a chocar aquí. Por eso es que primero, por eso es que se hernian tan fáciles ahí, porque es que a nivel de tórax, las costillas me dan mucha estabilidad, ¿okay? Y es difícil que se hernien, pero a nivel lumbar es muchísimo más fácil. Gracias. All right. Entonces, ¿qué son las duras? ¿Qué son las meninges? Profe. ¡Ey, pregunta! ¿Se producen la hernia por qué? A nivel torácico es muy difícil que se producen hernias porque la caja torácica, la caja de costillas, te da tanta estabilidad entre vértebra y vértebra, entre los músculos de las costillas que la unen y los cartílagos, que el movimiento es tan limitado ahí que no se enferman casi sus discos. Fíjate que en las hernias se dan más frecuentemente a nivel cervical y a nivel lumbar. A nivel cervical por la cantidad de movimiento y a nivel lumbar por el movimiento y por el peso que recibe. Okay. Excelente. Entonces, ¿qué son las meninges? Las meninges no son más que las capas que cubren el sistema nervioso central y se convierten entonces en unas capas a nivel periférico, que se llama epineurio. Así como hay un pericardio, así como hay una pleura, así como hay un peritoneo, también hay un pericerebro, que se llama en este caso meninges. Van a ser 3 meninges, ¿okay? Van a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre. De externo a interno, dura, aracnoides y pía. La dura va a ser la más gruesa y la más fibrosa, y es la primera que nos vamos a encontrar cuando abrimos un cerebro o una médula. La aracnoides está justo por debajo de la dura, y entre la aracnoides y el encéfalo o la médula, se llama aracnoides porque son como arañitas, o sea, ustedes van a ver a nivel real, dura madre, van a ver entonces, después de la dura madre, van a ver la aracnoides, ¿ok? Pero entre aracnoides y pía madre
hay un espacio que es el espacio subaracnoideo, y esa aracnoide da como arañita, como de la arañita para abajo. Y entonces justo por debajo de ese espacio, de esa aracnoides, va a encontrar entonces la pía madre. Y justo por debajo de la pía, ¿qué van a tener? Cerebro o médula. Ese espacio que ustedes ven ahí, ese espacio entre la aracnoides y la pía, por ahí que va a fluir el líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo. All right? Fíjense que ustedes tienen en esa imagen las granulaciones aracnoideas. Imagínense que por aquí viene el líquido cefalorraquídeo, se filtra parte por aquí también y llega al sistema nervioso, al sistema venoso, perdón. Eso azul es un seno venoso. Entonces, dura madre, que es la blanca, aracnoides, que es la morada, con sus granulaciones aracnoideas, entre aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoideo, y por debajo de la pía madre, el cerebro o la médula. Es muy difícil separar la pía madre del cerebro o la médula. Eso siempre está pegado, ¿ok? Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les mencioné cuando vimos cráneo, que hay una estructura que se llama cerebro falso, o falx cerebri, que se forma por la dura madre cuando la dura madre se invagina entre los dos hemisferios, por ejemplo, a nivel central. Esa membrana fibrosa se llama falx cerebri y le sirve como punto de fijación, por ejemplo, en las apófisis clinoides de la silla turca. Yo no sé si se acuerdan de eso, pero con esa dura madre que se forma el falx cerebri. Mismo acá en la médula. ¿Okay? Vamos a tener la dura madre aquí abajo abierta, por debajo de la dura madre, perdón, aquí la dura madre abierta, la marrón, la aracnoides aquí abierta, y fíjense que entre aracnoides y la médula, ese es el espacio aracnoideo, subaracnoideo. En ese espacio subaracnoideo, ahí es que se pone la anestesia epidural, subdural, perdón, la subdural. La epidural debe colocarse entonces entre el espacio que queda entre el hueso y la dura madre. Ahí. ¿Ok? Donde sea que haya sistema nervioso central, cerebro y médula, vamos a tener las tres capas. Aquí, por ejemplo, esto es cráneo. Me gusta todo eso, perdón. Esto es cráneo. Tejido celular subcutáneo. Miren el músculo acá, occipito, fronto-occipital, occipito frontal y piel. Dura madre. Miren las granulaciones aracnoideas, aracnoides. Y aquí, cerebro con su capa pía adosada. Fíjense que hay un espacio entre la aracnoides y el cerebro y el encéfalo. Por ahí es que fluye el líquido cefalorraquídeo. ¿Preguntas? Una pregunta. Si se pone una epidural, ¿qué es lo que estoy durmiendo en sí? Las salidas de las raíces nerviosas. Cuando tú pones una epidural, tú lo que vas a buscar es que ese líquido anestésico baje con gravedad desde ese nivel vertebral hacia abajo y te anestesia o te pare la transmisión. ¿Qué es la anestesia? Para la transmisión nerviosa. En esos nervios, simple y llanamente. Eso es lo que hace la anestesia epidural. Entonces, todo lo que esté de ese nivel vertebral hacia abajo. Otra imagen diagramática. Cráneo, dura, aracnoides con sus digitaciones. ¿Ok? Pía madre y encéfalo. Son las meninges. Entonces, ¿cómo fluye ese líquido cefalorraquídeo? Cefalorraquídeo, ¿cómo fluye? A través del espacio en la dura madre. Entre las, el espacio aracnoideo o subaracnoideo. Perdón. Entonces, como yo le decía, en el plexo coroides, ¿okay? El plexo coroides se produce el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido va a pasar a los ventrículos, primer y segundo ventrículo, que están acá. Miren, uno aquí lateral, el otro está, obviamente no se ve porque está cortado. Ese foramen interventricular lleva el líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo, que es este, y del tercer ventrículo entonces el líquido pasa por el acueducto cerebral, apertura lateral y apertura mediana. Aquí abajo hay dos laterales, una de cada lado y una mediana debajo del cerebelo, y parte del líquido cefalorraquídeo sigue bajando
hacia el canal central de la médula. Ese líquido baja abajo al cono medular, sale, baña los nervios y vuelve a ascender entonces, ¿ok? Para en el espacio subaracnoideo bañar todo lo que es el encéfalo, la médula espinal y el cerebelo, ¿ok? Entonces todo ese líquido va a llegar en el espacio subaracnoideo a esas granulaciones aracnoideas, perdón, y de ahí va a pasar entonces al sistema venoso, a los senos venosos, el superior. Y recuerden entonces el seno sigmoide a nivel occipital, que va a drenar en cuál vena. Seno sigmoide, ¿dónde que llega? A la yugular, ¿no? Ay, a la yugular, el chavetazo a la yugular, como dicen famosamente. Exactamente. Entonces, plexo coroide, se produce el líquido cefalorraquídeo. Pasa entonces que del plexo coroides va a pasar a los ventrículos para bañar por dentro, primero y segundo, que son laterales, agujero interventricular, tercer ventrículo, acueducto cerebral, aperturas laterales, apertura mediana, canal central de la médula espinal, espacio subaracnoideo, baña todo, luego pasa entonces a los senos venosos a través de las granulaciones aracnoideas, que dejan pasar por difusión simple ese líquido acuoso en exceso para ser drenado entonces y seguir el proceso y el ciclo. Eso es el líquido cefalorraquídeo. Obviamente, si hay una infección, una meningitis, como eso yo lo puedo, como ese líquido pasa por todos los lados, incluyendo la médula, con yo hacer una punción lumbar a nivel lumbar y sacar parte de ese líquido y llevar al laboratorio, yo puedo ver qué es lo que tiene ese paciente en el cerebro con una función lumbar. Esto es un corte coronal, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, primer ventrículo lateral, segundo ventrículo lateral, plexos coroides, plexo coroide, plexo coroide. Produzco líquido, pasa del primer y segundo ventrículo por el foramen interventricular al tercer ventrículo, por el canal acueducto cerebral al cuarto ventrículo, por el cuarto ventrículo va a pasar entonces hacia la apertura lateral derecha e izquierda, derecha e izquierda, cerebelo, y por el canal central entonces a la médula. Aquí estaría la apertura mediana. Todo ese líquido baja, después sube de nuevo, llega al seno, el seno sagital superior venoso a través de las granulaciones aracnoideas y de ahí pasa entonces a la circulación central. Todo lo que se drene por ahí. ¿Qué van a hacer? Componentes celulares, que agua, que partículas inflamatorias, que glucosa, todo eso. Eso es el sistema nervioso central. ¿Okay? El sistema nervioso periférico es nervios. ¿Ustedes se acuerdan del mismo músculo? Paquete muscular, que fascículo, que epineurio, que epimicio, que endomicio, que perimicio. Exactamente lo mismo acá. Tenemos nervios que van a, tenemos axones celulares, tenemos células nerviosas que van a mandar información que va a bajar por la médula o va a salir del cerebro. Y esos fascículos, esos grupos nerviosos se van a acumular lo que se llama un nervio. ¿Qué es un tronco nervioso? Bueno, por la estructura principal que ustedes ven aquí. Un tronco nervioso no es más que esto que ustedes ven. Cuando dicen, se rompió un nervio, es eso que ustedes ven. Ahora, el nervio, ¿qué es? Un epineurio, ¿okay? Que lo cubre completamente, donde adentro vamos a tener fascículos nerviosos, ¿okay? Que están cubiertos entonces por un perineurio que está por dentro de los fascículos, bañándolos como tejido conectivo, y cada fascículo va a tener un axón. Y cada axón es una extensión de una neurona. Miren lo loco que suena eso. Usted tiene una neurona en su cerebro, motora, en el homúnculo del dedo gordo. Esa neurona, ¿okay? Origina un axón que es parte de su cuerpo, de su citoplasma. Ese axón baja a la médula, de la médula se entrecruza del lado izquierdo al lado derecho, baja por la médula a nivel cervical, ¿okay?
manda un axón, esa conexión nerviosa adicional que viaja por el nervio mediano, y ese axón llega entonces a la placa muscular de la misma célula, ¿okay? Llega a la placa muscular para hacer ese movimiento a nivel del flexor del dedo pulgar, flexor pollicis, ¿ok? Qué chulo eso, wow. Son una célula que manda una proyección de su citoplasma en forma de axón, y eso es lo que llega directamente al punto o a la placa motora. De la misma manera, la información sensitiva que viene lo hace. Es un nervio que no es más que un axón, que va a tener su terminal nerviosa ¡plup! En una placa de temperatura o de dolor. Esa información produce una despolarización que va al ganglio de la raíz dorsal en la médula. De ahí pasa a otra célula que manda a otro axón a nivel cerebral para ser interpretado. Esa es la estructura de un nervio, ¿ok? Un epineurio que va a tener diferentes fascículos rodeados por un perineurio, ¿ok? Esos fascículos van a estar compuestos entonces por nada más y nada menos que axones independientes, cada axón hijo de una célula. Entre axón y axón, endoneurio. Las neuronas, que son lo que tanto le he mencionado, por esto no hay histología, pero tengo que mencionarlo, van a ser la célula principal entonces del sistema nervioso central, del sistema nervioso, perdón, en general. Van a ser células especializadas nerviosas que van a tener un cuerpo con su núcleo, ¿ok? Dendritas, que no son más que proyecciones citoplasmáticas, y axones. El axón es una dendrita especializada, como dirán por ahí, la higuísima, ¿ok? Una dendrita especializada que va a estar cubierta de mielina. Esa cubierta de mielina, ¿para qué sirve? Imagínense que la cubierta de mielina es el aislante del impulso eléctrico. Imagínense que yo mando una descarga eléctrica por un axón y que por contacto con los cuerpos que los rodean, por los órganos que los rodean, esa información eléctrica se dispersa y me produce una contracción en todos lados. Sería poco producente eso. Entonces, al tener esa capa de mielina como los cables eléctricos, tú vas a aislar el impulso eléctrico. Y para eso sirve la mielina. ¿Cómo se comunica una célula nerviosa con otra? Bueno, el axón de una célula viene y esas terminales axonales se comunican con las dendritas de la célula receptora. Si lo que va a recibir la información no es una dendrita, no es una célula nerviosa para hacer una pausa de la información y después relevarla, sino que vas a llegar directamente a la placa motora, bueno, el axón termina entonces en una sinapsis. ¿Okay? Esa es la estructura básica de una neurona. Un cuerpo celular, dendritas para recibir información y para hacer contacto corto, y un axón que es el que manda la información principal. Ese axón puede comunicarse con otras dendritas de otras neuronas o se puede comunicar con una placa motriz. ¿Okay? Las neuronas pueden ser bipolares, acá como esta. ¿Okay? ¿Por qué bipolares? Porque tienen dos polos. Multipolares, porque van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios polos. Pseudo unipolar, porque aquí nada más hay un polo, pero tiene dos. Y unipolar es pura, como esta, que va a ser una neurona ejecutora con un axón principal con diferentes ramificaciones. ¿Qué te define entonces el tipo de neurona? La polaridad de ellas. Esto no es histología, pero hay que mencionarlo, señores, para que entiendan por qué sustancia blanca, por qué sustancia gris. Entonces, ¿qué es sustancia gris? Células nerviosas, ¿ok? Neuronas. Sustancia blanca, filetes de axones con mielina llevando información. Esa es la única diferencia entre las cosas nerviosas y sustancia blanca. Entonces, ustedes van a tener sistema nervioso sensorial, periférico, sistema nervioso motor, ¿ok? Esto es un núcleo celular, núcleo celular, núcleo celular, núcleo celular. Piel con receptores de tacto, viene el axón, ¿ok? Axón, mielina, ¡plip! Llegamos a la médula. Papo, ¿qué hay aquí? Una señal nerviosa, ok, seguimos para el cerebro para interpretarlo. Eso llega entonces a una célula nerviosa
que recibe la información. Motora, lo contrario. El impulso se genera en el cerebro, en la motoneurona, ¿ok? Neurona piramidal, la corteza motora, ¿ok? Baja la información a la médula espinal, motoneurona del cuerno ventral, recuerden. Médula, tipo que trata de teoría de discusión. Médula gris, médula blanca, tractos, por aquí baja la información, ¿ok? Por aquí baja la información, me faltó esto. Por aquí sube la información sensitiva, por aquí baja la motora. Cuando ese axón va bajando en la médula y llega entonces a la neurona motora, llega aquí hace una comunicación, socio, vamos a un intercambio de información, ok, sigo para abajo. Y sigue bajando entonces al sistema nervioso periférico, mediante un nervio, mira su mielina a la placa motora. ¿Ok? Y así funciona básicamente la transmisión nerviosa en los nervios periféricos. Entonces, ¿cuáles son los nervios principales? Ya lo hemos mencionado. Recuérdense los nervios del plexo braquial con sus raíces terminales. Músculo cutáneo, radial, mediano, ulnar, ¿ok? El safeno, el ciático, pudendo, femoral, tibial, los peroneos. Son los nervios principales. Ahí ni siquiera estoy mencionando, siquiera los pares craneales, que tienen que saberlo ya a la fecha de hoy. ¿Y cuáles son los pares craneales? Bueno, son el olfatorio, el oftálmico, el oculomotor, el coclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaríngeo, el vago, el nervio espinal, el hipogloso. Eso hay que saberlo de memoria. Yo no me lo sé de memoria, pero yo me lo sé. Lo digo, pero bueno, ahí, están aquí. Solo hay pintaditos que lindo. Son también nervios cerebrales y algunos espinales del sistema nervioso periférico. Y están ahí. ¿Okay? Y es lo mismo. Cada nervio no es más que un conjunto de fascículos nerviosos, y cada fascículo nervioso no es más que un conjunto de axones nerviosos, que no es más que la proyección del citoplasma de una célula nerviosa. ¿Ok? Y así viaja y llega para atrás la información nerviosa del paciente. ¿Ok? Dendritas, cuerpo, axón. Cada axón, cobertura de mielina. ¿Ok? El espacio entre mielina y mielina se llama nodo de Ranvier. ¿Ok? ¿Ok? Y ese axón termina entonces en lo que se llama la sinapsis, que va a ser la conexión entre una neurona y su receptor que se encuentra abajo, que puede ser otra neurona o la placa motora. Cuando yo aplico algún tipo de anestésico, lo que yo estoy buscando hacer es cortar esa comunicación ahí, esa sinapsis, frenar el potencial de acción. Les mencioné, unipolar o pseudounipolar, bipolar, multipolar. Eso para mí francamente no me interesa. ¿Okay? Ustedes van a tener, además de la polaridad, van a tener células especializadas neuronales, como por ejemplo la corteza cerebral, las motores, la corteza cerebral y las células olfatorias, que fíjense que van a tener una célula bipolar aquí abajo, en la mucosa, que fue la que yo me quemé con el Lysol y por eso pensaba que tenía coronavirus. Eso fue increíble. Y como esas células bipolares te va a dar un axón que baja a la mucosa nasal, que te va a recibir las moléculas para olerlas. Esa información va a viajar entonces a hacer una conexión con otro axón de otra célula neuronal y llevar la información entonces por el bulbo olfatorio, que es un nervio, hacia el cerebro para ser interpretada en la corteza olfatoria. Pero no son solamente las neuronas, señores. Ustedes van a tener astrocitos, células de la microglia, oligodendrocitos, que son los que producen la mielina, y células epidendimales. Todas esas células van a estar en el cerebro, van a estar en el tejido nervioso y van a servir como células de soporte. Los oligodendrocitos, que son los que producen la mielina, a nivel periférico se van a llamar células de Schwann. ¿Ok? No se van a llamar oligodendrocitos. ¿Ustedes saben qué es lo más interesante de toda esa célula? Que los tumores cerebrales se pueden dar por cualquiera de ellas. Por ejemplo,
un microblastoma, un astrocitoma, a nivel periférico un schwannoma, ¿ok? Un glioma, porque esas células se llaman células de la glía, y todas esas células te pueden dar una patología tumoral, ¿ok? Entonces, las células de la glía, vamos a tener obviamente las neuronas, que son las principales, y vamos a tener entonces las epidendimales, los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia, y a nivel periférico, satélites y Schwann. Las células de Schwann te dan la cobertura mielínica a nivel periférico y los oligodendrocitos a nivel central. Interesantemente, cada una tiene su función. Por ejemplo, a nivel central, ustedes van a tener las células de la microglia, que van a hacer respuestas a trauma. Las epidendimales van a regular el intercambio de fluidos CFS, cerebroespinal, o el líquido cefalorraquídeo. Los oligodendrocitos, ¿por qué van a hacer? La mielina, como ya les mencioné. A nivel del sistema nervioso entérico, por ejemplo, hay unas células gliales entéricas específicas. Y a nivel del periférico, como ya les mencioné, las células de Schwann, mielinación y fagocitosis, las satélites regularán el ambiente químico. Entonces, ¿por qué le decían, materia blanca, materia gris? Órale, güey. Pues ya le mencioné. Ya saben por qué. La materia gris, 40% del cerebro, ¿qué va a hacer? Células, cuerpos neuronales, es lo principal. ¿Okay? Procesar información, generar información. ¿Okay? Materia blanca, 60% del cerebro, fibras y fascículos que conectan áreas de materia gris, ya que, por ejemplo, las células del homúnculo se tienen que conectar con las células del tálamo. ¿Para qué? Para tono y balance. ¿Okay? Recuerden esa parte. Las células de los ojos que están a nivel occipital, ¿okay? Tienen que conectarse con el tálamo. O sea, los fascículos no solamente bajan a la médula, sino también que conectan axones entre ellos. ¿Okay? ¿Y qué permite eso? Comunicación entre áreas de materia gris. Entonces, lo interesante de esto es que el cerebro, la masa de pensamiento e inteligencia, se desarrolla una vez que la gente llegamos ya a los 20 años. Sin embargo, la parte blanca, la parte de interacción y comunicación, se desarrolla durante los 20 y llega a ser el desarrollo full. O no llega nunca a un full, porque es un proceso de creación y dañación, como digo yo. Sino que a nivel de los 30, 40 años llega a un pico de desarrollo. ¿Por qué? Porque a medida que su cerebro va creciendo y ustedes van pensando más, las interconexiones que se producen en el cerebro son mayores. La capacidad intelectual de una persona no se define por qué tanta materia gris tú tienes, sino por qué tan bien interconectada está tu materia gris con materia blanca. Piensen en eso. Obviamente, sin materia gris no se piensa. De hecho, el Alzheimer no es más que una disminución en la densidad de la materia gris, si no me equivoco. Ahora, piensen en lo siguiente. Si yo tengo información específica en la corteza, mientras esa información sea más compartida entre los diferentes módulos del cerebro, más canales de comunicación y pensamiento yo voy a tener como ser humano. Y por eso es que a medida del desarrollo humano, el desarrollo de la materia blanca no es que llega a su culminación, es que llega a su máxima expresión a la mediana edad. Eso es interesante saber. Y eso va a ver entonces así en una resonancia magnética. ¿Okay? Ustedes van a, en este caso se ve al revés porque hay diferentes tomas de la resonancia, T1 y T2. Hay muchísimas, de verdad, no son dos nomás. Entonces ustedes van a ver una diferenciación entre áreas que aquí se ven grises, que debieran ser zona blanca, por ejemplo. Esto, por ejemplo, se ve blanco y eso debe ser gris. Pero así se puede diferenciar, ¿no? ¿Okay? En esa imagen ustedes van a ver entonces aquí senos frontales, aire, senos frontales. Ustedes van a ver aquí parte de lo que es el cuarto ventrículo o la parte del tercer ventrículo, no sé cuál de los dos es. Cráneo, espacio subaracnoideo, las membranas cerebrales, confluencia de los senos a nivel venoso. Y así uno puede empezar a identificar estructuras a nivel del cerebro, por ejemplo, del lado izquierdo epidural, del lado derecho sutural. ¿Por qué los epidurales se ven así? Porque aquí hay una membrana que evita que la sangre deforme la masa. Sin embargo, en el subdural
el hematoma se produce empujando la dura madre hacia el cráneo y empujando de manera homogénea la masa cerebral con la pía madre hacia la línea media. Entonces eso es interesante, son el tipo de cosas que ustedes no tienen que saber ahora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, en la meningitis, Uy. la fiebre se causa porque se hinchan, Porque es o un sea, proceso porque se inflamatorio. inflaman. Recuerda al que toda revés. inflamación te da fiebre. Ok. Es un proceso infeccioso generalmente. La meningitis bacteriana, por ejemplo. Es una fiebre que te va a dar porque tu cuerpo está produciendo citoquinas y las citoquinas te producen una elevación de la temperatura. Preguntas, jóvenes. ¿Ninguna pregunta? ¿Qué preguntas, jóvenes? Profesor, ¿es cierto que cada hemisferio tiene cierto aporte de la personalidad o en persona? Sí, en realidad sí. Se dice que cada hemisferio se especializa en funciones cerebrales superiores específicas y mientras más tenga desarrollado uno u otro, hay teorías o teóricos que dicen que es así. Aquí todo es teórico, porque como te digo, el cerebro tiene muchos estudiadores, pero no hay ninguna cosa definitiva todavía. Sorry, Brian, Omar, que una pregunta ahora. Preguntas, jóvenes. No. No. Bueno, perfecto. Entonces, paro la grabación acá. Recuerden que la voy a subir a YouTube. Si la quieren revisitar, la pueden revisitar. Les enviaré la diapositiva por